En el programa de hoy, Papa Francisco decreta que el Vaticano supervisará las asociaciones públicas de fieles. Gobierno español resalta coincidencias con el Papa Francisco y obispo responde. Además, fieles mexicanos rezarán por la santificación de sus sacerdotes. Hola amigos, gracias por acompañarnos. Este es su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco decretó que cualquier obispo diocesano, antes de erigir una asociación pública de fieles, deberá primero recibir un permiso escrito del Vaticano. El Papa Francisco ha decretado que cualquier obispo diocesano, antes de erigir una asociación pública de fieles que luego se convertirá en instituto religioso, deberá primero recibir un permiso escrito del Vaticano. El rescripto recién publicado del Santo Padre establece que el obispo diocesano debe recibir una licencia escrita del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica antes de erigir, por decreto, una asociación pública de fieles con vistas a convertirse en un instituto de vida consagrada o una sociedad de vida apostólica de derecho diocesano. Como se dio a conocer, esta decisión fue aprobada el pasado 7 de febrero y entró en vigor el miércoles 15 de junio. Cabe destacar que esta nueva normativa sigue a un cambio que el Papa Francisco hizo en el derecho canónico en 2020, por el que exigía que un obispo tuviera permiso de la Santa Sede antes de establecer un nuevo instituto religioso en su diócesis. El Vaticano lanzó un nuevo documento para la preparación al sacramento del matrimonio y se espera que sirva como antídoto para contrarrestar que muchos matrimonios se desmoronen en poco tiempo. El Vaticano lanzó un nuevo documento para la preparación al sacramento del matrimonio y el Papa Francisco destacó que la catequesis debe servir como antídoto para contrarrestar matrimonios con cimientos tan débiles que se puedan desmoronar en poco tiempo. Se trata de los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial preparados por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida como un fruto del año Familia Amoris Laetitia, que el Santo Padre convocó por los 5 años de la publicación en 2016 de la exhortación sobre la familia. En ese sentido, el Sumo Pontífice precisa en el prefacio del texto, dado a conocer en italiano y español, que lo entrega a los pastores, a los cónyuges y a todos los que trabajan en la pastoral familiar. El documento sigue una indicación que el Papa Francisco ha expresado en repetidas ocasiones, la necesidad de un nuevo catecumenado en preparación al matrimonio, recordando lo propuesto en el número 66 de la exhortación apostólica Familiares Consortio de San Juan Pablo II. Así como para el bautismo de los adultos el catecumenado es parte del proceso sacramental, también la preparación para el matrimonio debe convertirse en una parte integral de todo el procedimiento del matrimonio sacramental como un antídoto para evitar la proliferación de celebraciones matrimoniales nulas o inconsistentes. Puede acceder al texto completo en español en el boletín de la página oficial de la Santa Sede. En otras noticias, con ironía, el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, respondió a lo dicho por el ministro de la Presidencia de España, Félix Bolaños, respecto a que el gobierno español y al Papa Francisco los inspirarían los mismos valores. Conozcamos los detalles. El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, respondió con ironía a lo dicho por el ministro de la Presidencia de España, Félix Bolaños, respecto a que al gobierno español y al Papa Francisco los inspirarían los mismos valores. Como se recuerda, el pasado 13 de junio, Bolaños se encontró con el Santo Padre en el Vaticano. Después de la audiencia, el ministro aseguró que el evento fue inspirador, ya que el gobierno español, en su opinión, tiene los mismos valores que el Papa Francisco. A esto, Monseñor Munilla escribió con ironía en su cuenta de Twitter: «Mira tú qué bien, ahora en pura lógica, el presidente de gobierno de España anunciará en los próximos días la derogación de la ley de aborto, de eutanasia, etc.». Y es que, en efecto, el gobierno de España, liderado por el socialista Pedro Sánchez, impulsó una ley de eutanasia e impulsa actualmente una radical reforma de la ley del aborto. Esta reforma permitiría que las menores desde los 16 años se sometan al aborto sin que sus padres puedan hacer algo y eliminaría la objeción de conciencia de los profesionales de la salud que no quieran practicar abortos.
Cabe resaltar que en su tweet, el obispo de Orihuela escribió al final de la palabra manipulation, que en español significa manipulación, en referencia a las palabras de Bolaños. Y en una polémica publicación de Twitter, el sacerdote jesuita, el padre James Martin, aseguró que la celebración del mes del orgullo gay no es algo contradictorio, sino complementario con el Sagrado Corazón de Jesús. Conozcamos los detalles. En una polémica publicación de Twitter, el sacerdote jesuita padre James Martin, nombrado en 2017 como consultor de la Secretaría de Comunicación del Vaticano, aseguró que la celebración del mes del orgullo gay no es algo contradictorio, sino complementario con el Sagrado Corazón de Jesús, devoción que la Iglesia Católica celebra en el mes de junio. Uno nos muestra cómo Jesús nos ama y el otro nos muestra a quién Jesús nos llama a amar, escribió el padre Martin. Al respecto, el padre Francisco Javier Pachi Bronchalo, sacerdote de la diócesis española de Getafe, publicó un hilo en Twitter en el que precisa que si bien el Sagrado Corazón nos habla acerca de cómo Jesús nos ama, no significa que sea complementario con el orgullo gay o LGBT. El sacerdote explicó que el mes de junio nos muestra el corazón de Dios que se ha dejado herir para salvarnos y que por amor es un corazón misericordioso que siempre nos está esperando para perdonar nuestras infidelidades. En este contexto, el padre Bronchalo contó que de conversaciones con más de un joven puede deducir que en la fiesta del orgullo gay hay mucha gente muy rota, con heridas muy profundas, que sus desfiles son un auténtico mercado de carne y que muchos acaban más rotos que al principio. A todo esto, el padre Bronchalo exhortó al padre James Martin a reflexionar bien lo que dice, pues puede hacer daño a muchas personas con este tipo de comparaciones que pretende forzar hasta el extremo su postura por LGTB. Por su parte, el padre Juan Manuel Góngora, que tiene más de 52,000 seguidores en Twitter, expresó su acuerdo con lo dicho por el padre Bronchalo y precisó que el orgullo gay y el Sagrado Corazón de Jesús no son complementarios, son totalmente antagónicos en su esencia y en su forma. La humildad vence al orgullo, enfatizó. Por otro lado, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Papa Francisco nombró como nuevo lugarteniente del Gran Mestre de la Orden de Malta a Fray John Dunlap. Veamos. Por medio de un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, se informó que el Papa Francisco nombró como nuevo lugarteniente del Gran Maestre de la Orden de Malta a Fray John Dunlap. Según se especifica, el nuevo lugarteniente trabajará en estrecha colaboración con el delegado especial, el cardenal Silvano Tomasi, en la preparación del capítulo general extraordinario. Asimismo, se señala que la decisión del Santo Padre de nombrar a un miembro elegido para el actual Consejo Soberano manifiesta el deseo y la necesidad de asegurar un espíritu de comunidad y comunión fraternal en el gobierno de la Orden. Cabe señalar que la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, más conocida como la Orden de Malta, es una orden religiosa católica y laica fundada en Jerusalén alrededor del año 1050. Su misión principal, según su sitio web, es ayudar a las personas víctimas de conflictos armados y desastres naturales, ofreciendo asistencia médica, atendiendo a los refugiados y distribuyendo fármacos y material básico de supervivencia. Es preciso mencionar que el lugarteniente ostenta la máxima autoridad y junto al Consejo Soberano promulga las disposiciones legislativas no cubiertas por la Constitución, adopta decisiones gubernamentales y ratifica acuerdos internacionales. Nos vamos ahora hasta México con nuestro corresponsal Diego López Colín, que nos tiene información sobre el rezo que realizará la iglesia en el país durante 2 semanas por la santificación de los sacerdotes. Adelante, Diego, coméntanos. Hola amigos, los saludo desde la parroquia del Calvario en la Ciudad de México. En esta ocasión quiero comenzar mi enlace contándoles que durante 2 semanas los fieles católicos del país se unirán en oración para pedir por la santificación de sus sacerdotes. La dimensión del clero de la Conferencia del Episcopado Mexicano ha convocado a una jornada nacional de oración por los sacerdotes del 9 al 24 de junio. Juan Espinosa Jiménez, obispo de Aguascalientes, es responsable de esta. Hizo un llamado para que todos los miembros de la iglesia se sumen a la iniciativa que busca fortalecer la vida y ministerio de los presbíteros.
A ello los convocó a no descuidar su preparación humana y espiritual para incidir significativamente en la vida pastoral de la iglesia del país, ya que dijo, es de vital importancia encontrar sacerdotes maduros y bien formados, fuertes, santos, pero también amados. A los fieles les pidió que durante este tiempo correspondan con una oración, cercanía y solidaridad para cada uno de ellos. Pasando a otra información, les comento que el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano anunció que se contagió recientemente de COVID-19. En su acostumbrado mensaje semanal y en ocasión de la festividad de la Santísima Trinidad, el arzobispo de Monterrey y presidente de los obispos, Rogelio Cabrera López, dio a conocer su aislamiento ante el contagio de COVID-19 que padeció. Comentó que estuvo retirado de la casa episcopal, razón por la cual no ha podido presidir la Eucaristía. Sin embargo, dijo encontrarse perfectamente bien de salud y agradeció las oraciones que puedan hacer por él. En el mismo mensaje, en el que reflexionó sobre el ministerio trinitario y el amor de Dios, el arzobispo Cabrera apuntó algunas recomendaciones, especialmente por la situación crítica que vive el país, la arquidiócesis de Monterrey y por el ascenso de contagios de COVID-19 que se reportan a lo largo y ancho del país. A pesar del repunte, la arquidiócesis mantendrá el precepto dominical presencial. Y para finalizar les comento que a pocos días que se realice el 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma, la Iglesia Católica de México anunció cómo se estará viviendo en las diócesis del país. Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, obispo responsable de la dimensión de familia, dio a conocer el trabajo que las pastorales realizan en torno a este acontecimiento eclesial. En los distintos rincones del país ya se están realizando diversas iniciativas como ferias de la crianza, marchas, encuentros con niños y esposos, videos en redes sociales y se imparten catequesis enfocadas y conferencias con expertos que conocen las realidades locales, entre otras cosas. Todo esto para vivir auténticas semanas de la familia en preparación al encuentro. Además, según el obispo, pretende que las actividades dinamicen la pastoral, por lo que ya planea un encuentro nacional y se encuentran en pláticas con sociólogos que les ayuden a entender verdaderamente las necesidades de las familias. Según Monseñor Miranda, el encuentro mundial forma parte del actual camino sinodal de la Iglesia y puede ser una valiosa experiencia de participación, comunión y misión, por lo que deben lograr entrar en todos los hogares de las familias para convencerlos de que den testimonio de su belleza en el vivir del Evangelio y el matrimonio cristiano. Amigos, esta es toda la información que tengo desde la Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, recuerdan el testimonio de fe y servicio de la maestra asesinada en la masacre de Texas. Además, Iglesia en Colombia pide que se proteja la vida y derecho al voto ante segunda vuelta de elecciones presidenciales. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de vuelta y ahora les presentaremos un informe con el relato de algunos habitantes de Uvalde, Texas, en Estados Unidos, quienes se reunieron para hacer un memorial por las 21 víctimas de la masacre del pasado 24 de mayo en la escuela primaria Robb Elementary School. Entre los fallecidos estaba la maestra Irma García, a quien recordaron como un gran testimonio de persona. Veamos. Irma García, una de las maestras asesinadas en la masacre del 24 de mayo en la escuela primaria Robb Elementary School en Uvalde, Texas, en Estados Unidos, iba puntual a misa cada domingo junto a su esposo José y se preocupaba por los estudios de los más pequeños. Así la recuerda Elia González, una residente hispana de Uvalde de 77 años, quien, entrevistada por Así Prensa en el exterior de la escuela primaria, donde se ha erigido un memorial por las 21 víctimas de la masacre, aseguró que Irma y José eran una familia muy querida por todos. A los dos los conocí muy bien. Una familia muy querida por todos. Ellos siempre dispuestos a ayudar a los demás. Siempre tratando con respeto a todos. No les importaba si eran niños chiquitos, mayorcitos, teenagers, senior citizens, adultos. Ellos les daba el respeto y su lugar por igual a todos. Asimismo recordó conmovida que conoció a la mamá de José por años y a él lo vio crecer desde que estaba en el vientre de su madre. Toda la familia le decía tía de cariño. Cuando iba yo a visitarlos, nomás me miraban de adentro de su casa por la ventana y salían los niños de ellos
welcome tía, me decía. Yo así los miré a todos mis sobrinos. Por otro lado, Elia Gómez destacó que Irma era una muy buena maestra, que siempre daba buenos consejos a sus estudiantes. Ahí está la muestra. Dio su vida por sus estudiantes. Ella fue la primera que se le enfrentó a ese muchacho. Le habló correctamente, quiso hacerlo entender, pero él no escuchaba. Como se recuerda, el 24 de mayo, un joven de 18 años ingresó con un fusil AR-15 a la escuela primaria Robb Elementary School en Uvalde, a unos 130 kilómetros al oeste de San Antonio, y asesinó a 19 niños y a 2 maestras. Dejó heridos a muchos más antes de ser abatido por las autoridades. Magdalena Iznaga, una residente que se encontraba en el memorial, manifestó también su tristeza por la muerte de las víctimas en la masacre y contó que había sido muy impactante para ella. Yo creo que a todos, ¿no? Viendo niños muriéndose, yo creo que no es algo normal y te sientes como persona. Yo no tengo hijos, pero más viendo sus caritas, te impacta todo. La tragedia no debía pasar. Otras personas que participaron en el memorial de las víctimas pidieron a Dios que pueda dar fortaleza a los padres de familia de los pequeños alumnos que murieron de manera terrible en la masacre. Que toda la gente siga pidiendo por sus padres, que estos niños, ellos ya están en la gloria de Dios. Diosito los aceptó en ese momento. Él ya tenía sus manos abiertas para recibir a estos niños inocentes. Ahora tenemos que pedir por sus papás y por sus mamás, sus hermanitos y todos los demás que estuvieron allí mirando todo esto. En otros ámbitos, Blake Lemoine, un ex ingeniero de Google, expresó su preocupación de que un sistema de inteligencia artificial de Google podría haber desarrollado conciencia. Blake Lemoine, un ex ingeniero de Google, expresó su preocupación de que el sistema de inteligencia artificial de esta compañía, modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, conocido como Lambda, podría haber desarrollado conciencia. En otras palabras, ya no sería una máquina, sino una persona. El ingeniero y especialista en ética que se identifica como un sacerdote cristiano místico, dijo en una publicación esta semana que en conversaciones de texto con Lambda habían surgido temas de religión y personalidad, y la IA expresó un sorprendente nivel de confianza en sí misma. En un momento, la inteligencia artificial dijo claramente: quiero que todos entiendan que de hecho soy una persona. Sin embargo, Google no está de acuerdo con Lemoine en que Lambda es sensible. Después de todo, los sistemas de IA como Lambda se basan en miles de millones de palabras escritas por seres humanos para generar respuestas a las preguntas. Entonces, ¿Lambda es consciente? No hay forma de responder a esta pregunta en este momento. Pero desde una perspectiva católica, podemos recordar lo que la Iglesia ha dicho sobre la inteligencia artificial. En esta línea, la Academia Pontificia para la Vida firmó una declaración en la que pedía el uso ético y responsable de la IA e incluye 6 principios éticos que deben guiar al desarrollo de la inteligencia artificial. Estos son: transparencia. Los sistemas de IA deben ser comprensibles para todos. Inclusión. Estos sistemas no deben discriminar a nadie porque todo ser humano tiene igual dignidad. Responsabilidad. Siempre debe haber alguien que asuma la responsabilidad de lo que hace una máquina. Imparcialidad. Los sistemas de IA no deben seguir ni crear sesgos. Confiabilidad. La IA debe ser confiable. Seguridad y privacidad. Estos sistemas deben ser seguros y respetar la privacidad de los usuarios. Si bien parece claro que la inteligencia artificial debe respetar la dignidad y el valor de los seres humanos, ¿qué pasa con la dignidad y el valor potencial de la propia IA si se trata de identificar como una persona? Queda por ver si esto se convierte en un tema sobre el que la Iglesia Católica tendrá que opinar en el futuro.
A continuación, conozcamos algunas conferencias virtuales gratuitas que buscan rescatar la figura paterna. La plataforma Provida Pasos por la Vida ha preparado una programación de conferencias virtuales gratuitas durante junio, el mes en el que se acostumbra a celebrar al padre, que buscan ayudar a rescatar la figura paterna en las familias. En declaraciones a Así Prensa, Pilar Rebollo, directora de Pasos por la Vida, dijo que esta plataforma durante el mes de junio busca dar los reflectores robados a la figura paterna. De esta manera se abordará la importancia del rol del padre, de su presencia, de sus duelos o emociones, y se conversará acerca de las carencias legales o sociales sobre la paternidad. Para más información sobre las conferencias, puede ingresar a la cuenta de Twitter oficial de Pasos por la Vida, @PasosXLaVida, o a su página de Facebook, www.facebook.com/pasosporlavida, y a su cuenta en Instagram, @pasosporlavida. Nos enlazamos con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos tiene noticias sobre la petición que hizo la Iglesia en el país de que se proteja la vida y el derecho al voto ante la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Te escuchamos, Lida. Compañeros y estimados televidentes, los saludo desde la sede del Episcopado Colombiano en la ciudad de Bogotá. Inicio este espacio contándoles que a pocos días de la segunda vuelta de la elección presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de junio, la Conferencia Episcopal, a través de su delegado para las relaciones Iglesia-Estado, ha reiterado su llamado al pueblo colombiano para participar en este ejercicio democrático de manera informada, consciente y responsable. Al tiempo, ha hecho también un llamado a los diversos sectores políticos para que mantengan la ética, especialmente en medio de las campañas, y a la institucionalidad para que proteja la vida y el derecho al voto de las comunidades. Esto nos lleva también a hacer una invitación para que se tomen desde ahora todas las medidas para mitigar y evitar los riesgos en el marco electoral. Esos riesgos que provienen de distintas formas de violaciones a los derechos de libertades, al derecho a la vida, al derecho a la integridad. En algunas poblaciones muy fuerte el derecho incluso a la movilidad. Y particularmente los derechos políticos que tienen que ver con la posibilidad de ejercer el voto de manera libre, consciente, informada y responsable. En este sentido, pues, nosotros queremos insistir en que existen en Colombia municipios que requieren una atención especial, y con la misión de observación electoral y otros organismos, hemos encontrado que existen en el país en promedio unos 120 municipios de riesgo medio, donde habría que tomar medidas. Hay municipios de riesgo electoral alto, estamos hablando de 160 municipios, y finalmente tenemos un grupo de unos 95 municipios de riesgo extremo. Ya la Defensoría del Pueblo ha hecho unas alertas tempranas al respecto, y queremos insistir en la necesidad de que se atiendan estos municipios que están en la litoral pacífico, una parte de ellos en el Chocó, otros en Nariño, en la costa nariñense, Tumaco, el Charco, otros en Cauca, tenemos Caldono, Toribío, entre otros. En fin, una serie de municipios también en Antioquia, en Córdoba, Sucre, están dispersos en muchas partes del territorio nacional. Y estos municipios que están en riesgo por amenazas contra las libertades ciudadanas requieren que se tomen medidas urgentes. Y en otras noticias, este 14 de junio, aquí en Bogotá, en el Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República, se llevó a cabo la Cumbre Provida, un evento que marca oficialmente la recolección de firmas para el referendo por el derecho a la vida. Aunque solo se exigen 2 millones de firmas, el comité promotor se ha propuesto recolectar 5 millones, proceso para el que tendrá 5 meses. En el evento estuvieron presentes miembros del comité promotor, dentro del que hay 9 congresistas, y participaron también representantes de diferentes movimientos pro vida, de la Iglesia Católica y de otras iglesias cristianas.
A través de este mecanismo de participación ciudadana, se le consultaría al pueblo colombiano frente a 3 temas concretos correspondientes a los artículos 5, 11 y 18 de la Constitución Política: la protección constitucional de los colombianos que están por nacer, la defensa de la vida desde la concepción y la garantía de objeción de conciencia para todas las personas, independientemente de que se desempeñen en el sector público o privado. Esta iniciativa se opone a la reciente decisión de la Corte de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación y a la sentencia C-355, que permite la interrupción voluntaria del embarazo bajo 3 causales desde el año 2006. Hasta aquí las noticias desde Colombia. Ustedes, como siempre, muchas gracias por estar conectados. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias, con un servidor. Hasta entonces.